hemos trabajado el día martes y nos quedamos. Nos toca la miscelánea 3. A ver, miscelánea 3. Vamos a trabajar con una práctica, jovencitos, en el cual yo les voy a colocar los ejercicios para que ustedes puedan resolver. Deben tener su guía, una hojita y marcan sus respuestas en un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado, luego lo reviso. Y pueden hacer las preguntas del caso, ¿correcto? Voy a colocar ya la práctica. Nos toca miscelánea número 3. Eso significa que nos toca este texto primero. A ver, un ratito, vamos a ordenar. Listo. Ya le estoy colocando la práctica, jovencitos, y me dicen las respuestas correctas. Les doy un tiempo determinado para que lo puedan resolver este texto. Me dice, por favor, si alguien ya lo está saliendo ya. 10. Ya está, profesor. ¿Sale? Sí, Muy profe. bien, jovencitos. Trabajamos ya. Gracias. ¿Están trabajando ya? Pueden también mandar sus respuestas por el chat.
No me acuerdo. Listo, jovencitos, vamos a resolver ya el texto 10. Nos dice así, en el texto, el sentido de la palabra constructo es, si tú vas leyendo, acá dice que el feminismo radical es un movimiento ciertamente minoritario, aunque ruidoso. Su base de representación se supone es el género femenino en cuanto tal, pero son muy pocas en verdad las mujeres que se dicen a sí mismas feministas, y menos las que tienen algún grado de compromiso en la militancia feminista. No hay muchas encuestas que se hayan preocupado por determinar qué cantidad de mujeres se definen como feministas. En Argentina ninguna, pero como referencia podemos tomar el caso de Gran Bretaña, donde casi la totalidad de mujeres apoyan la igualdad entre los géneros, pero un solo 9% se asume como feminista. ¿Y cómo decir, al hacer algún largo trecho, suponemos que una disociación, no, acá está sonando feo. Vamos a un rato, a ver. Ya. Y es el feminismo ha pasado a ser una suerte de embrismo, es decir, machismo a la inversa. Luego dice, es inevitable no preguntarse entonces cómo y por qué el feminismo no provoca esta sensación de masividad de la cual otros movimientos sociales carecen. La respuesta no es demasiado compleja en una sociedad mediatizada en la que el poder de los medios de comunicación para construir, aquí está la palabra construir, ¿sí? Vamos a marcar, construir hegemonía es cada vez más arrollador. La opinión pública se vuelve un artefacto, diría Bourdieu, un constructo artificial, al servicio de intereses bien delimitados. Entonces, cuando yo digo hegemonía es cada vez más arrollador, la opinión pública se vuelve un artefacto, diría Bourdieu, un constructo artificial al servicio de intereses. Un constructo artificial al servicio de intereses, ¿qué sería? Una construcción del concepto o una edificación de las ideas. Respuesta correcta, la B. Luego dice, la idea principal, ¿dónde se encuentra? En la primera parte. Pues esta sería la idea principal. Entonces, la idea principal sería en el primer párrafo. El autor establece al feminismo radical como, bueno, el que tiene intereses, pues, porque no hay un feminismo tal como es, pues acá dice, el feminismo radical es un movimiento ciertamente minoritario, aunque sumamente ruidoso, su base de representación se supone es el género femenino en cuanto tal, pero son muy pocas en verdad las mujeres que se dicen a sí mismas feministas, y menos las que tienen un alto grado de compromiso y militancia femenina. Entonces, pero se entiende cuando dice, por ejemplo, es inevitable no preguntarse entonces cómo y por qué el feminismo no provoca la sensación de masividad de otros movimientos. La respuesta no es demasiado compleja, es una sociedad mediatizada en la que el poder de los medios de comunicación, mira,
Para construir la comunidad cada vez más desarrollador de la opinión pública se vuelve un artefacto, diría Bourdieu, un constructo artificial de servicio de intereses. Entonces acá, el valor establece un feminismo radical como ideología servicial para intereses particulares. Respuesta correcta, la C. Si alguien tiene una pregunta, por favor, me dice. Preguntas, dudas de este texto 10, a pesar de que ya también lo he explicado. Todo claro, profesor. Muy bien, vamos a resolver el texto 11. Ya lo tengo listo. Me dicen si ya está saliendo. Sí, profesor, ya salió. Ya. Ahora no.
ya, si se me está escuchando, sí, vamos a resolver. En este caso, las respuestas son las siguientes. Dice en el texto 11, la 1 es la C, 1C, 2A y 3D. 1C, 2A y 3D. Si alguien quisiera que le explique alguno, me dice por favor. Profe, Dígame. ¿por qué la 1 es la C? Según el texto, escoja la posibilidad correcta. A ver, yo te pregunto a ti una cosita. ¿Qué? Cuando te dicen según el texto, escoja la posibilidad correcta, ¿qué pregunta es? De textual, interpretativa, inferencial, crítica. Crítica. No. Pero tampoco es una textual. Pareciese que fuese una textual, no lo es. Entonces, aquí el problema que yo pienso que tú has marcado otra respuesta es porque no sabes qué tipo de pregunta es. Y al no saber qué tipo de pregunta, pues has resuelto como tú crees que es conveniente. Por ejemplo, yo leo, me dice, según el texto, hasta ahí debería ser textual. Escoja la posibilidad correcta. Mira, escoja la posibilidad correcta. Me está diciendo, según el texto, escoja la posibilidad correcta. Eso quiere decir que yo leo este texto e interpreto, porque de todo esto, pues no voy a sacar algo, todo esto lo interpreto. De esa interpretación que yo ya lo tengo en mi cabeza, o si no, un resumen, escojo de la A, B, C, D, E, cuál de ellas coincide con esa interpretación que yo le da. Esos eran los pasos. Por lo tanto, esta pregunta es una pregunta interpretativa. Listo. Ahora, yo he colocado como respuesta, el temple político del perfecto idiota encuentra su esencia en base de rencor por la lucha de clases planteadas por el marxismo, el cual se vincula para reclutar adeptos. ¿Sí? Ahora, si yo he elegido eso es porque yo entiendo en todo el texto, y tú lo has leído, que la formación está en celeste, estoy leyendo la parte de celeste, en la formación política del perfecto idiota, antes de cálculos y resentimientos, han intervenido los más venados y confusos ingredientes. El primer término, claro está, mucho de la vulgata marxista en sus tiempos universitarios, en esa época algunos folletos y cartillas de un marxismo elemental les suministraron una explicación fácil y total del mundo y de la historia. ¿Qué me está diciendo ahí? Es que el perfecto idiota es una persona confundida, no tiene, y se ha copiado ingredientes de luchas sociales, como del marxismo. Voy a leer la parte 2 que dice con verde. Todo quedaba debidamente explicado para la lucha de clases. La historia avanza conforme un libreto previo. Entonces, ese perfecto idiota se basa en la lucha de clases. Más abajo dice, semejantes nociones del materialismo histórico le servirán de caldo para cocer allí más tarde una extraña mezcla tesis tercermundista, brote del nacionalismo y de demagogia populista, y una que otra vehemente referencia al... Ahí me está diciendo entonces que el perfecto idiota ha juntado varias ideas, ¿no? Pero ni siquiera él sabe de qué tratan esas ideas, simplemente las ha cogido. Y dentro de esas ideas está la lucha de clases, que su técnica es que se victimiza y le acusan de terrorista. Pero vamos a ser sinceros, que si le quita el sombrero a alguien, es como, vamos a decirlo así, quitarle la base. ¿Ya? El perfecto idiota solo se ha armado de ideas
que ha encontrado por allí de lucha de clases. Por eso he puesto, el temple político del Frente Idiota se encuentra esencia en base de rencor por la lucha de clases planteadas por el marxismo, el cual se victimiza para reclutar adeptos. O sea, se hace la víctima diciendo, yo no puedo, yo a mí me hace, me ataca, ¿no? Por eso se entiende así. Estoy interpretando, ¿no? Entonces, esa sería la más correcta. No sé si ya lo entendió o quisiese que le explique un poco más. Sí, profe, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Profesor, ¿me puede explicar sobre la pregunta 2 por qué es la A? ¿Y qué has marcado tú? Estaba en duda, estaba entre la... Bueno, solamente estaba en la C, nada más. Porque no entendí bien el texto, entonces como que la única que me pareció fue la C, por la última parte donde dice el pensamiento político del perfecto idiota se parece a esos opulentos poesías tropicales y como que por ahí saqué algo, pero no estaba seguro. Ahora yo te pregunto, cuando tú lees la pregunta 2, dice, ¿podemos deducir qué tipo de pregunta es? De inferencia. Y si es inferencia, no debe estar en el texto, pues. ¿Por qué a la C quieres sacar si tú me estás diciendo que pues, está en el texto o lo entiendes en el texto? No debería ser la respuesta del sí, ¿sí o no? Si tú lo has dicho, ¿no? Yo no lo he buscado, pero... Ahora, podemos deducir, al ser una pregunta de inferencia, yo solamente, ¿qué podría deducir del pensamiento del perfecto idiota? Como he leído en el texto, si él no tiene una ideología, se ha copiado la lucha marxista, si él realmente no tiene un libreto previo, ahí dice, no tiene conforme un libreto previo, no hay algo, solo está improvisando. Si solo está improvisando y está copiando, podemos deducir que colinda con la fantasía, porque se está copiando, no es de él. O situación demasiado utópica, ¿qué significa eso? Que no se puede realizar, o sea, no se puede dar. Ya, pues, eso no está en el texto, pero lo deduzco porque el texto me ha dicho que se ha basado en el marxismo y además no es una idea de él, sino es una idea copiada de otros. Entonces, a eso se le llama utopía. Por ejemplo, la lucha de clases que en la actualidad se da, el señor Castillo ha promovido la lucha de clases entre la gente rica y la gente pobre, o no más pobres en un país de ricos, ¿no? Ese es, pues, por eso muchas veces cuando se le entrevistó a ese, cuando era candidato, no sabía ni qué era monopolio, no sabe qué es economía, no sabe qué cosa es bienes y productos, no sabe pues, ni miércoles, solo sabe que la lucha de clases, el pueblo, el pueblo, el pueblo, le cabría pues esta definición del perfecto idiota. Entonces, sus ideas son más fantásticas, porque, ¿de dónde lo deduzco eso? Porque dice que tiene demagogía pues, y populismo, ahí estoy marcándolo, demagogía y populismo. Entonces, la demagogia y el populismo son utópicas, o sea, se dice, se va a hacer, pero no. Por ejemplo, esa de no más pobres en un país de ricos, mira, yo te digo una cosa. Analizando con la lógica, eso es populismo puro. Eso no sé quién se lo puede creer eso. O sea, no sé si habrá alguien, pero el pueblo se lo ha creído, le han dado votos. Se supone que se lo ha creído eso. No más pobres en un país de ricos, o sea, ese es mero populismo. Es una utopía. Porque es imposible sacarle a los pobres en el mundo, no se apoya, ni en los países primermundistas lo han logrado. Tú cuando me hablan de un país primermundista como Estados Unidos hay pobres. China, pobres como miércoles. Pero China es una potencia, pero tú sabes cuántos pobres hay, millones. Posible. Entonces es una utopía. No sé si ya lo entendió o lo explico más, porque no voy al texto, pues no textual, yo tengo que deducir de las ideas, nomás. Sí, sí lo entendí, profesor. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta ya para irnos, si no, a otro ejercicio? ¿Alguna pregunta para irnos, si no, a otro ejercicio? No, profesor. Ya, vamos con el siguiente ejercicio, el número 12.
Lo estoy colocando ya.
Profesor, no se escucha. Profesor Micro. Ya está. La 2, respecto al texto leído, resulta incorrecto sostener que la respuesta sería la A. De acuerdo con el texto, si los estudiantes A y B seleccionan, organizan y utilizan los informes recibidos, se puede afirmar que ambos están aprendiendo significativamente. Respuesta correcta la C. Y en el texto la palabra ingenuidad significa equivocación. Respuesta correcta la B. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Listo, les pongo otro ejercicio entonces. Este es más chiquito, esto ya me supongo que lo hacen en un par de minutos. El número 13. Ya lo estoy colocando. Ahí está. Listo, profesor.
Listo, profesor. Listo, profesor. Profesor, su micro. Estoy hable y hable. Estoy hable y hable y no me dicen nada. Pucha, que se pasaron. La 3, conocimiento, poder. Si el conocimiento es poder, la ignorancia es esclavitud. Y de Beodo, la respuesta correcta es egoísta, altruista. Son antónimos. Respuesta correcta, la B. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Todo No, bien, no. profe. Todo claro, Todo profesor. bien. Todo claro. Todo claro, muy bien. La cuestión es eso, que todo salga bien. Ya estamos sobre el tiempo, jovencitos. Hoy día hemos hecho varios ejercicios. Espero que les haya ido bien. Parece que sí, no ha habido muchas preguntas, pero bien. Bueno, jovencitos, gracias por todo. Entonces ya nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego.